Vaya, bueno, entonces, lo que les estaba comentando que hoy vamos a hablar acerca de la dermatitis atópica, ¿verdad? La cual es una de las enfermedades más comunes que vamos a ver en pediatría, prácticamente es una de las primeras dermatosis que vamos a estar viendo en esta práctica clínica. Entonces, tenemos que saber que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica, que esta se va a caracterizar pues por brotes, es recurrente, va a afectar a la población tanto que tenga antecedentes personales o familiares de atopía. Uno de los síntomas que más aquejan a estos niños es el prurito. Entonces tenemos que saber que esto es una sensación cutánea sumamente desagradable que provocará el deseo de rascarse en cada paciente con dermatitis atópica. Esta enfermedad va a tener varias asociaciones, va a incluir rinitis alérgicas, alergias alimentarias o asmas, que cuando están presentes a eso le conocemos como marcha atópica. Esta enfermedad se va a caracterizar por presentar alteraciones de la barrera cutánea como una inflamación crónica, por lo que se manejan dos hipótesis. Una es la hipótesis extrínseca, que se cree que primero se afecta la barrera cutánea y que luego, después de eso, se activa lo que es el sistema inmune, dando lo que es la inflamación en la piel, y esta es hasta el 70 al 80% de los casos. Y está la intrínseca, que esta se cree que es al revés, que primero está involucrado el sistema inmune y luego esto conlleva a una alteración de la barrera cutánea y esta se ve en un 20 al 30%. Vamos a tener que saber también de que tenemos aquellos pacientes que son sensibilizados o mediados por la IgE y los que no tienen aumento en IgE, es decir, que no todos los pacientes que tienen una dermatitis atópica vamos a encontrar alteración de lo que es la IgE sérica. Y tenemos que saber que en los niños menores de 2 años, la mayoría de veces no va a estar mediada por la IgE. Entonces, el 2 al 4% de la población en general va a padecer de dermatitis atópica, 10 al 20% de esta va a ser la población infantil y solo el 3 al 10% va a ser por los adultos. Vamos a ver que van a variar los porcentajes según las edades que tienen estos chicos. El 45% se va a presentar antes de los 6 meses de edad, el 60% antes del primer año de edad, el 85% a los 5 años y el 70% de todas estas dermatitis atópicas van a remitir en la adolescencia. Algunos factores que encontramos que son aumentan el riesgo del desarrollo de esta enfermedad son principalmente familias pequeñas. Uno de los principales factores de riesgo va a ser de que estos niños, los niños que son hijos únicos, entonces ellos desarrollan más esta enfermedad. También pacientes que tienen mayor ingreso, mejor nivel educativo, que tienen una migración de áreas rurales a urbanas y uso de antibióticos. Esto que se cree que es así, ¿por qué? Porque estos chicos al estar en un área todavía más limpia, un área donde los papás tratan de cuidarlos más, los bañan más, no dejan tocarlos nada. Entonces esta teoría de la higiene es lo que se cree que estos chiquitos al tener más esa como tendencia más a la limpieza, hacen de que se barra o se altere lo que es la barrera cutánea y también que ellos no están expuestos a todos los alérgenos que deberían de estar expuestos, lo que hace más susceptibles para que estos pacientes desarrollen esta enfermedad y pacientes que se enferman más frecuente, por lo que reciben más uso de antibióticos de manera prolongada, hace también que se desarrolle o tenga brotes de la dermatitis atópica. Vemos que esta condición es una enfermedad multifactorial donde van a estar involucrados muchos factores y principalmente va a estar involucrada la genética. Nosotros podemos observar que si un progenitor es un paciente con tendencia atópica, entonces el niño va a tener 60% más de riesgo de poder desarrollar la enfermedad. Si los dos progenitores tienen esta tendencia atópica, entonces este riesgo aumenta hasta un 80% de los casos. Vamos a ver de que en la piel, pues especialmente vamos a permanecer con una inflamación persistente del epidermis. En un eczema atópico temprano, pues
se va a involucrar y se va a estar activando más lo que es la respuesta inmunitaria TH2, en la cual va a ser una respuesta más humoral, y en la fase más tardía va a tener más una respuesta inmunitaria TH1, la cual va a ser más una respuesta celular. Y tenemos también lo que hablábamos, la alteración de la barrera cutánea, que en estos pacientes vamos a encontrar que tienen alteradas bastantes sustancias, como por ejemplo las ceramidas, que va a ser disminuida en el 30%, menos que un paciente que tenga una piel sana. También estos pacientes van a estar disminuida la filagrina, que esta es el precursor de lo que es el hidratante natural de la piel, y por tanto al estar disminuida, este factor hidratante va a disminuir y por tanto va a haber una pérdida epidérmica de agua aumentada, y esto va a ser una piel mucho más seca en el paciente. Entonces, si nosotros nos vamos a ver cuáles son todas las mutaciones que están involucradas en la dermatitis atópica, vamos a encontrar varias, pero una de las más predisponentes, las que le mencionaba, que va a ser la mutación de la filagrina. 10 al 50% de los pacientes atópicas se ha encontrado esta mutación, y el 9% en los pacientes sanos. Sin embargo, vamos a ver que van a estar involucrados muchos más genes, como los que podemos ver acá, donde van a estar involucrados PIN5 o por ejemplo también lo que es el TRAF6 y todo lo demás. Entonces vamos a encontrar varios polimorfismos también, donde van a estar aumentadas lo que son las citoquinas, muchas de ellas inflamatorias, como lo que es la 4, la 5, la 3 y la 31, y con sus respectivos receptores. También aquí ya hemos visto en bastantes estudios que está bastante involucrada la epigenética, ahora con tantos cambios como por ejemplo lo que es el tabaco, el humo, la dieta, que ahora estamos expuestos, va haciendo ese cambio de nuestro ADN, lo que va provocando metilación, acortamiento de las colas de las histonas, lo que esa epigenética también va a estar involucrada para que ahora en estos tiempos los niños tengan más riesgo de padecer dermatitis atópica. En el caso de la barrera de la piel, entonces, pues tenemos involucradas todas estas moléculas, como principalmente la filagrina, que las moléculas de filagrina disminuida, entonces como les mencionaba, va a estar disminuido el hidratante natural de la piel. Esto va a conducir a que estos pacientes mantengan un pH alterado. Ellos van a tener un pH más alto de lo que debería de estar, y ese pH va a hacer también de que esté afectada lo que es la barrera cutánea. Ahí es porque es muy importante que para mantener un pH adecuado uno utilicemos lo que son los limpiadores adecuados para la piel, que sabemos que en los niños lo más adecuado sería que utilicen Sindet, y además que también estos pequeños tengan sus emolientes diarios para mantener más sellada esta barrera cutánea. Cuando hablamos de la microbiota cutánea, vamos a ver que en los pacientes con dermatitis atópicas van a tener mayor adhesión de varias bacterias a la piel. ¿Por qué? Porque en ellos van a haber un desequilibrio de su microbiota, donde van a estar aumentando especialmente algunas bacterias que se vuelven patógenas, como lo que es el Staphylococcus aureus, que va a estar presente en el 90% de los sitios donde están inflamada la piel, y entonces vamos a ver de que esa va a estar liberando una toxina, que es la toxina alfa estafilocócica, la cual va a estar produciendo lo que es una muerte de queratinocitos. Entonces, y esto va a llegar a aumentar lo que es la interleucina 4 y la 13, lo que va a provocar más inflamación en el lugar afectado. Si nos vamos también, vamos a ver que la enterotoxina B también va a producir lo que es la producción de otra citoquina, que es la interleucina 31, que esta ahora ya se ha comprobado que es responsable del prurito que presentan estos pacientes. También lo que ya habíamos hablado, que va a haber una alteración del pH, este desequilibrio entre los factores naturales de la piel, la disminución de la ceramida, disminución de los lípidos, va a conllevar a mayor pérdida de agua transepidérmica en la piel, lo que va a producir una cerosis, que son las características de una piel que va a tener mayor adhesión para lo que es el Staphylococcus aureus. Y de ahí porque esos pacientitos, una de las principales complicaciones va a ser lo que es el impétigo.
Entonces, toda la barrera que está alterada, donde van a provocar lo que hayan microheridas, que haya lo que es disminución de las defensinas, todas los que son los antipéptidos bacterianos, va a contribuir a que lo que son alérgenos, ácaros, cualquier irritante, virus, hongos, sea más fácil que pasen esta barrera cutánea y por tanto, por eso en estos niños es más fácil ver lo que son moluscos contagiosos, ver verrugas en las áreas, especialmente donde tienen el eczema, porque esa barrera cutánea, al tener esas entradas, van a ser más fácil que todos estos agentes entren de una manera más masiva o incluso todos los alérgenos, polvo, polen, van a entrar también de una manera más masiva a la piel, lo que va a producir toda esta cascada inflamatoria que nosotros estamos viendo acá. Al entrar todas estas sustancias se van a estar activando lo que son las células presentadoras de antígenos y estas se van a dirigir a los linfocitos T para llegar a hacer las respuestas inmunitarias como lo que son las respuestas TH1, a la TH2 y la 17, produciendo estos linfocitos, lo que son todas estas interleucinas involucradas en la inflamación y dando pues eh, prácticamente un ciclo de inflamación porque esas van a volver a llegar a activar a más linfocitos. En el caso de las TH2, estas al activarse estos linfocitos T2, entonces van a producir citoquinas que van a estar además aumentando lo que es la activación de los eosinófilos y de las células B, la cual cuando ya maduran y se vuelven plasmoblastos, entonces empiezan a liberar lo que es anticuerpos IgE que se van a ir a unir a lo que es a la célula mastocito y esta va a liberar lo que es la histamina, la cual todo esto va a estar involucrado para la producción de más interleucina 31, que es la que está involucrada en el prurito en esta enfermedad. Entonces, el prurito prácticamente va a ser causado en la dermatitis atópica por las citoquinas y los pruritógenos que se van a liberar en estas áreas de inflamación, o sea, es decir, estas áreas eczematosas. ¿Por qué? Porque aparte de estar liberando a las interleucinas y a todos los pruritógenos como la histamina, la sustancia P, que van a activar a esta fibra sensorial aferente que va a provocar prurito y que el paciente se rasque, también vamos a ver que pues esa sensación provoque más inflamación. La hiperestesia en la dermatitis atópica pues prácticamente se va a deber a esa activación de estos nervios sensoriales que van a estar en la capa superior de la piel. Entonces, y que esto se va a estar recurriendo por la sequedad e irritación e incluso va a aumentar con todos los alérgenos o todos los productos que puedan causar irritación en la piel en estos pequeños. Además, toda esta inflamación va a provocar también una disminución de los niveles de melatonina, una de las causas del por qué estos pacientitos no pueden dormir. ¿Por qué? Porque al rascarse estos pacientes, ese prurito no deja dormir al paciente y eso es lo que les provoca insomnio y eso es lo que aumenta lo que son las ojeras o lo que es la hiperpigmentación de los párpados inferiores que vemos frecuentemente en los niños atópicos, lo que va a llevar también este cansancio a tener una irritabilidad en estos pacientes, por lo que uno de nuestros targets más importantes en la dermatitis atópica va a ser controlar este síntoma. Entonces, ya hablando en sí de las características, vamos a ver que estos pacientes, principalmente con todo lo que vimos que va a estar alterado, va a tener lo que es una resequedad de la piel, que esto va a conllevar a todas las alteraciones que hemos mencionado y que con el prurito, pues entonces lleva a rascarse y a provocar escoriaciones, liquenificación y por tanto más inflamación y esto va a ser de un curso crónico. El 60% ya dijimos que de todos los pacientitos atópicos pueden llegar a tener una remisión en lo que es la adolescencia. Entonces, las lesiones las podemos clasificar según su tiempo de evolución. Cuando nosotros vemos unas lesiones agudas, generalmente lo que va a predominar más va a ser el eritema, la vesiculación, el exudado y la escoriación.
Cuando nosotros ya vemos unas lesiones más subagudas, empezamos a ver que aparecen lo que son pápulas eritematosas con descamación, y como en todas las fases va a estar involucrado el prurito, siempre vamos a encontrar escoriaciones con costras hemáticas en estos pacientes. Cuando hablamos de la fase crónica, pues aquí ya está predominando un engrosamiento de la piel con su oscurecimiento, lo que va a provocar una liquenificación, aparte que vamos a encontrar pápulas fibróticas y van a estar aumentados los pliegues por el mismo engrosamiento de la piel. Entonces, según las edades, nosotros podemos ver cuáles son las características que van a predominar en estos pacientes. Si hablamos de lactantes que va de 0 a 2 años, lo que va a predominar es el eczema exudativo. Esta se va a aparecer más que todo en mejillas, cuero cabelludo, zonas de extensión de extremidades. Nosotros estamos en la fase infantil, hablamos de 2 a 12 años, este ya padece un eczema más subaguda. ¿Dónde va a estar las localizaciones en el que vamos a encontrar este eczema? Va a ser la flexura cubital, popltea, las zonas periorbitarias, la peribucal y el dorso de las manos. Y cuando nosotros ya vamos a lo que es la fase del adolescente, donde ya es un niño atópico que ha venido por años con sus alteraciones en la piel, niños mayores de 12 años, aquí tenemos ya un eczema crónica con liquenificación, y esto lo vamos a ver más frecuente en las flexuras, el cuello, el dorso de las manos y los pies. Entonces, la fase del lactante inicia en la lactancia y es rara antes de los 3 meses, aunque puede ocurrir. Se extiende más o menos hasta los 3 años. En estos bebés es donde vamos a ver que tienen las lesiones más frecuentes en la cara y cuero cabelludo, y esta tiende a ser simétrica. Otras localizaciones que podemos verlas es en frente, área del pañal, superficies extensoras, y se pueden extender incluso hasta el tronco, como podemos ver en este paciente. Se va a caracterizar por presentar múltiples pápulas confluyendo en placas eritematosas. Podemos ver algunas vesículas con costras que pueden ser más, tener ese aspecto más exudativo, especialmente en las mejillas. Estos pacientes, pues como todos los pacientes con DEA atópica, presentan prurito, están irritables y tienen su alteración del sueño. En este caso, nosotros podemos ver a este pacientito que donde el primer lugar donde puede aparecer la DEA atópica va a ser en las mejillas, como lo vemos acá. Si nosotros vemos acá, está respetando lo que es el triángulo alrededor de la boca, lo que se ve un poquito más hipocrómico. Entonces, esto es bien característico de los pacientes con DEA atópica. Tenemos también estas placas eczematosas en pliegues, y aquí también en estos pliegues que están en el dorso, entre el dorso del pie y su piecito. Ahora, en el caso de la fase infantil, pues aquí ya vamos a ver lesiones en distintas fases evolutivas. Entonces vamos a tener siempre lesiones agudas como pápulas, vesículas, erosiones que forman placas. Las áreas van a estar en zonas de flexión y pliegues principalmente, y también van a haber áreas de un rascado crónico como lo que es la liquenificación, es decir, que vamos a tener algunas pápulas eritematosas, placas, y vamos a tener múltiples escoriaciones con costras y estas áreas que se ven más gruesas, en las que ya se va liquenificando la piel. En esta edad casi no va a afectar cara ni dorso de muslo, perdón, no afecta cara, pero sí se puede aparecer lo que es en el dorso del muslo. ¿Por qué? Porque estos pacientitos ya se sientan en inodoros. Entonces, esa es una de las consultas frecuentes que podemos ver en estos chicos, ya que como el inodoro van a estarlo lavando con lo que es lejías, detergentes en polvos, entonces esto va a provocar por ser irritantes en la piel, va a provocar una inflamación, y por tanto empiezan a tener en esas áreas de muslos lo que son estas placas eczematosas, y pues siguen presentando el prurito. Como vemos en este chico, entonces aquí vemos que en la carita ya no está tan afectada. Aquí sí podemos ver un poquito lo que es la hiperpigmentación de lo que es el párpado inferior. Aquí un poquito podemos ver el pliegue de Denny Morgan, y además vemos cómo tiene afectado el eczema, lo que son los pliegues en estos pequeños.
En la fase del adolescente y el adulto, pues ya vemos afectación de lo que son los párpados superiores en dorso de manos y zonas de flexión. Entonces aquí ya empiezan a padecer los pacientes de estas dermatitis crónicas de las manos, empiezan a desarrollar lo que es el eczema disidrótico, entonces además de tener lo que es el eczema de párpados. Entonces, generalmente cuando ya vemos que el paciente tiene un cuadro un poquito más severo, ya también empiezan a tener lo que es afectación del tronco, hombros y del cuero cabelludo. Como en este caso que estamos viendo ya más lesiones más liquenificadas en lo que son estos pliegues popítulos y además lo que les mencionaba de las lesiones del muslo, que aparecen más que todo en infraglúteos, justamente donde el niño toca la piel con la letrina. Otras asociaciones o mejor dicho criterios que pueden presentar además estos pacientes, pues prácticamente son todos estos. Entonces en estos pacientes podemos encontrar criterios mayores que van a estar involucradas el prurito, la distribución características que les he mencionado, los antecedentes familiares o personales de atopía y las dermatitis de cursos crónicas con exacerbaciones y remisiones. Ya los criterios menores entran lo que es erosis, ictiosis, una IG elevada, lo que es una edad de comienzo precoz, eczema del pezón, keilitis, blefaritis recurrentes, tenemos también lo que es pitiriasis alba, tenemos intolerancia a lo que son los alimentos. Entonces, todas estas características que vemos muy frecuentemente y que presentan los pacientes con dermatitis atópica, entonces tenemos que tener en cuenta que son los criterios menores de una DEA atópica. Este prácticamente es una herramienta que se puede utilizar para conocer la gravedad de la dermatitis atópica. Este es el índice SCORAT, entonces el cual podemos por medio de él llegar a una conclusión si estamos si estamos frente a una dermatitis atópica leve, moderada o grave. Entonces en los casos que podamos hacerlo, que podamos tener un poquito más de tiempo, porque se lleva el tiempo en estarlo observando, calculando, entonces es una herramienta muy útil para poder ver cuál es la severidad de la dermatitis atópica y así ver cuál es el tratamiento de primera elección según su severidad. Entonces, acá vamos a ver una comparación entre una piel normal de un paciente que no tiene una dermatitis atópica y un paciente con eczema. Prácticamente lo que vamos a encontrar son estas áreas blanquecinas en la epidermis, lo cual esto es una esponjiosis, hay edema entre las células. Entonces, encontramos alrededor de los vasos sanguíneos bastantes infiltrados de linfocitos T y algunos macrófagos. Entonces, además podemos ver cómo la piel puede estar más engrosada. Entonces, y todo esto es por la inflamación crónica que está teniendo los pacientes. Entonces, vemos cómo las papilas están como elongadas y son un poquito regulares las elongaciones, a diferencia de una piel sana, donde vemos la dermis más limpia de células inflamatorias, donde vemos una epidermis más uniforme, tanto en grosor como sus papilas, no está tan engrosado lo que es el extracto córneo como lo vemos en un paciente atópico. Entonces, los diagnósticos diferenciales de una DEA atópica son muchos. Entonces, y es muy fácil que podamos confundirlos con otras enfermedades. Tenemos que tener en cuenta que si bien los pacientes atópicos tienden a padecer bastante de dermatitis seborreica, es muy importante diferenciar cuando solo es una de seborreicas que no está en un paciente atópico. También las dermatitis irritativas de contacto, las alérgicas de contacto, escabiosis, ictiosis vulgar, psoriasis, enfermedades metabólicas, inmunodeficiencias. Entonces, tenemos que saber también que la dermatitis atópica, estos pacientes tienden a tener bastantes complicaciones frecuentes. Como les mencionaba, una de las más frecuentes es la infección por el Staphylococcus aureus. Por tanto, estos pacientes tienden a recurrir con lo que son impétigos o también con presentar lo que son furunculosis. Entonces, estos pacientes también al momento como su barrera va a estar más susceptible a que pueda padecer lo que son o puedan entrar virus, estos pacientes también
En el momento que pueda tener lo que es un herpes, se puede distribuir el herpes en todas las áreas eczematosas, dando un eczema herpetiforme. También los moluscos contagiosos es una de las consultas más frecuentes que vemos en los niños con fondo atópico, y las infecciones por dermatofitos. Podemos ver que estos pacientes cursan con blefaritis crónicas, lo cual a la larga pueden disminuir la agudeza visual, pueden llegar a tener conjuntivitis, cataratas, o incluso las dermatitis atópicas pueden conllevar hasta ser tan severas como una eritrodermia atópica, donde ahí pues empiezan a tener tanta inflamación que empiezan a hacer fiebres y otros desequilibrios involucrados en la eritrodermia. El tratamiento, pues uno de los principales y lo que más nos interesa es dar un tratamiento educacional al paciente, especialmente a los papás. Esa es una enfermedad sumamente frustrante tanto para el niño como para el papá como para uno de médico, porque es una enfermedad que no tiene cura, pero sí tiene control. Entonces es un paciente que podemos llegar a controlar de una manera con episodios más cortos y que tenga más lejanía de un episodio o un brote a otro brote si damos un tratamiento adecuado y un plan educacional adecuado en el papá. Lo primero que tiene que saber él es de qué se trata esta enfermedad, por qué se da, cómo se da, y que tiene que aceptar el papá que es una enfermedad de curso crónica, por lo que siempre va a estar en constante control el niño y qué es lo que puede y no hacer con el bebé. Tenemos que explicarles que puede ir mejorando con la edad con un tratamiento adecuado, especialmente cuando empiezan en la edad de lactancia. Entonces tenemos que saber que sí se ha comprobado que entre más temprano les agreguemos los emolientes a los niños, va a disminuir el riesgo que estos pacientes vayan a desarrollar más adelante una dermatitis atópica más severa. Explicarle cómo los tiene que aplicar y conocer y evitar cuáles son los exacerbantes de la enfermedad. Es muy importante que les expliquemos los cuidados de piel a estos papás, pensando por el baño. El baño generalmente tiene que ser un baño corto, no debería de ser más de 10 minutos, ya que el agua es el mejor secante para la piel. Entonces deberíamos de saber de que en nuestro país, lastimosamente, como es tropical, es bastante caliente, no podemos decirle al papá que no bañe al niño, lo tiene que bañar, porque si no, este bebé todo el tiempo va a estar brotado con miliaria. Pero los baños tienen que ser cortos, con agua al tiempo, se pueden repetir durante la tarde, pero el de la tarde va a ser todavía más corto. Deberíamos de no estar en ambientes húmedos, lo ideal es estar en un ambiente más fresco para ellos, lo que se hace bastante difícil para nuestra población en general. Tiene que estar en un ambiente donde el niño tiene que evitar tanto estrés, ya que esto puede conllevar a una piel más seca, y estos pacientes, entre más estén en un ambiente de calor, pues más sudoración va a tener, lo que va a llevar a tener más brotes de eczema en nuestros pacientes. A la hora de lavar las ropas, no tienen que usar suavizantes, por más que digan que hay para bebé, no los deben de usar, son muy perfumados, y no tienen que utilizar ningún detergente en polvo. Pueden lavar su ropita con un jabón líquido o con una embarra suave, entonces, y enjuagarlos varias veces para tratar de disminuir lo más que se pueda algún componente del detergente líquido en barra que quede en la ropita. Generalmente vamos a ver que muchas veces pues tratamos de decirle al papá que evite ciertos alérgenos, como por ejemplo que los ácaros, y que hacen bastante limpieza en la casa, o el polvo. Pero sí se ha comprobado que realmente, por más que se evite, el tratar de hacer todo eso en la casa no va a disminuir el brote de atopía. No en todos los pacientes, la mayoría de los pacientes están sensibilizados a lo que son los ácaros, los pólenes, a los epitelios animales y hongos. Y hay estudios que demuestran que únicamente la reducción de estos antígenos no va a controlar lo que es la enfermedad. Esta condición, por ser multifactorial, va a tener que también ser un tratamiento totalmente íntegro y hacer varios pasos para que este paciente mejore. No solo es quitar el polvo y que a eso ya no le va a brotar al niño.
Entonces, los que reaccionan generalmente a los aeroalérgenos tienen una IgE asociado y son el 80% de niños más grandes y adultos. Como les había mencionado, en los niños menores de 2 años es bien, casi nunca está involucrada la IgE. Ahora, cuando hablamos de los alérgenos alimentarios, el 50% de los niños con DEA atópica puede estar sensibilizado a estos alimentos, principalmente la leche de vaca, huevo, cacahuate y trigo, por lo que no está indicado tampoco retirar ningún alimento de la dieta. Esto es un debate que se ha tenido desde hace años, que si no se comprueba que el paciente es alérgico a este alimento, no se debería de por qué retirar. Y menor de 3 meses más dermatitis atópica grave, estos sí pueden tener un riesgo de desarrollar en algún momento alergia al huevo, leche, cacahuate, que porque están mediados por la IgE. Ahora, cuando hablamos de restaurar la barrera cutánea y la hidratación, entonces es muy importante que sepamos que esta es una de las claves para el manejo de la dermatitis atópica. Entonces, lo que les mencionaba de un baño diario corto, sustitutos de jabón o cremosos son los ideales para bañar a estos bebés y explicarle a los papás que si lo bañan 2 o 3 veces al día, solo una vez al día se va a utilizar lo que es el Sindet. No hay que decirle a los papás que no deben de bañarlos con agua caliente, tiene que ser un agua a temperatura ambiente, que el secado no tiene que ser frotando la piel y que todavía se puede dejar un poquito húmedo al bebé para luego aplicar lo que es el emoliente y así mantenga un poquito más lo que es el agua en la piel y disminuya el agua transepidérmica de ella. Emolientes en todo el cuerpo. Cuando nosotros tengamos niños bastantes inflamados, con bastante eczema, todos los niños que tienen eczema les va a arder el emoliente. Por lo que ahí el primer paso va a ser desinflamarlo. Después de desinflamarlo podemos empezar a introducir el emoliente. Y por eso es que nosotros en áreas de eczema no tenemos que dejar cremas con urea, porque eso arde bastante en el paciente. Mínimo los emolientes cuando los introducimos tenemos que aplicarlo 2 veces al día. El prurito, como les mencionaba, es el síntoma que más aquejan estos pacientes y es la clave para poder evaluar el tratamiento en estos pacientes. Por lo que el prurito es el síntoma clave para evaluar la respuesta con el tratamiento con los esteroides tópicos. Entonces, vamos a ver que en estos niños no, cuando nosotros vemos que estamos frente a una dermatitis atópica, siempre vamos a tener a la mano un esteroide en crema o según la localización, el vehículo y la potencia que vamos a necesitar. En los niños generalmente vamos a utilizar más que todos potencias leves a potencias medianas, ¿ok? No llegamos a las potencias más altas. Entonces vamos a ver que los esteroides tópicos, cuando nosotros tenemos una dermatitis atópica más severa, un eczema más recalcitrante, podemos optar por uso de compresas húmedas. Generalmente lo que se hace es agarrar un poquito de emoliente con lo que es el esteroide y se aplica en el área del eczema y se puede poner un algodón con agüita en esa área para que haya mayor penetración y mayor retención de agua en esta área que está afectada. Generalmente podemos dejar antihistamínicos, aunque las guías dicen de que lo mejor son los antihistamínicos sedantes para poder controlar lo que es el prurito, como la hidroxicina. Sí, hay que tener mucho cuidado con los antihistamínicos sedantes en los niños menores de 2 años, por lo que podemos utilizar otros antihistamínicos que no sean sedantes, como por ejemplo cetiricina o levocetiricina. Las uñas cortas y limpias, hay que explicarle a la mamá que mantenga lo que es esas uñitas para que el paciente no se lastime al rascarse, evitar calefacciones intensas y siempre que el papá mantenga al niño con ropa en algodón y bastante liviana. Si está haciendo mucho calor o el niño tiene mucho sudor antes de dormir, podría tomar un baño sumamente cortito con agua de temperatura ambiente o un poquito tibia.
El tratamiento de las infecciones, ya cuando el niño tiene la sobreinfección, es que nosotros vamos a agregar el antibiótico. No hay por qué estar dejando antibióticos tópicos si el paciente no tiene infección. ¿Por qué? Porque entonces hacemos resistencia a esta bacteria. Entonces, si nosotros estamos seguros que el paciente tiene una infección bacteriana en la piel, entonces nuestro tratamiento de elección va a ser el ácido fusídico, el cual se va a aplicar 2 veces al día por 1 a 2 semanas. En los casos que ya tiene la infección extensa, entonces ahí sí se debe de agregar un tratamiento oral para evitar riesgo de que el paciente vaya a terminar en un síndrome de piel escaldada. El aciclovir oral e intravenoso va a depender de la gravedad en el caso que estemos frente a un eczema herpetiforme. Tratamientos para inflamación con esteroides de elección para los brotes de dermatitis atópica. Esto lo vamos a emplear 1 o 2 veces al día por un periodo, generalmente menciona las guías, menores de 2 semanas. Pero todo lo que nosotros hemos visto en la clínica y por algunos estudios que han hecho varios dermatólogos pediatras, sí se ha visto que muchas veces necesitamos usar más tiempo el esteroide tópico, 2 semanas, 3 semanas o hasta un mes. ¿Por qué? Porque si el paciente nosotros le dejamos 3 a 5 días el esteroide tópico, lo quitamos y todavía hay eczema, eso el niño no va a mejorar y no va a estar con una dermatitis atópica controlada. El vehículo lo va a depender de la localización de donde tenemos lo que es el eczema o de las características de las lesiones, como por ejemplo en las lesiones exudativas es mejor lo que es la crema de emulsión, y en lesiones crónicas o que son más liquenificadas, o sea, lesiones más secas, entonces se debería utilizar pomadas o ungüentos. La cantidad de esteroide que debemos de usar en los niños no está totalmente establecida. No hay ningún libro que nos diga en sí cuál es la cantidad más adecuada, pero sí se ha llegado a un consenso que podríamos utilizar lo que es la cantidad según la punta del dedo del adulto. Entonces, que la punta del dedo se equivale a 0.5 gramos y es la cantidad del esteroide que va a exprimir una boquilla de 5 milímetros de diámetro. Entonces, se cree que según la localización que vamos a tratar, así es la cantidad o el número de puntas de dedos que vamos a utilizar. Como por ejemplo, si vamos a utilizar en la espalda de un niño de 3 a 6 meses, lo ideal es utilizar la cantidad de 3 puntitas de ese dedo, a diferencia de un adulto, que se debe de utilizar 7 puntas. El tratamiento para la inflamación, pues aquí tenemos las diferencias potencias de los esteroides. Vamos a ver que si estamos frente a lesiones en cara, axilas, ingles o genitales, se debe utilizar potencia baja, y si no hay mejoría podríamos subir de potencia a la media. La baja siempre va a ser lo que es la hidrocortisona. Y la media podemos utilizar lo que es el pregnicarbato o lo que es la betametasona. Entonces, si nosotros vamos a tratar tronco, extremidades y cuero cabelludo, ya sería un valerato de betametasona, o si no mejora, pues subir a una alta, que aquí ya entra lo que es el furoato de mometasona, el acetonido de triancinolona o el propionato de fluticasona. Sin embargo, sí se ha dicho que en los niños es más recomendado utilizar los esteroides de cuarta generación, puesto que disocian la eficacia clínica de los efectos secundarios locales y sistémicos, por lo que uno de los que más utilizamos es el furoato de mometasona y la propionato fluticasona. Cuando nosotros vemos que se usan los esteroides tópicos asociados a emolientes en proporciones, se debe utilizar 10% va a ser el esteroide y el 50% va a ser el emoliente. Y eso lo vamos a aplicar más que todo en las áreas extensas. Podemos utilizar lo que es el tratamiento de húmedo, que es la oclusión en una capa de telita húmeda como lo que es el algodón, y cubierta de otra capa de tejido seco. O sea, se pone primero la húmeda y luego el seco en la área más extensa o la que está más inflamada.
Si nosotros vamos a ver que a pesar del esteroide tópico el paciente está bastante recalcitrante o tenemos una dermatitis atópica severa, entonces podríamos utilizar lo que es un esteroide oral. La dosis recomendada de la prednisona va a ser de 0.5 a 1 miligramo por kilo día, que se mantiene hasta la resolución del brote. Es decir, que podemos dejarla hasta 14 días sin necesidad de un tapering, podemos dejarla más de 14 días ya con necesidad de un tapering, o podemos dejarla algunos días alternos para disminuir el efecto secundario en estos pacientes. Entonces, y cuando nosotros hacemos el tapering, prácticamente lo que se hace es mantener esa dosis, se empieza a reducir de forma progresiva cada semana. Ahora, otras de las elecciones de tratamiento en las lesiones que son más localizadas, especialmente si hablamos de carita, entonces podríamos optar por dejar lo que es tacrolimus. Entonces, la cual se utiliza una pomada 0.03 al 0.1%, teniendo en cuenta que según la FDA está aprobada más para mayores de 15 años, especialmente al 0.1%, y arriba de 2 años podríamos optar al 0.03%, teniendo en cuenta que el tacrolimus puede ser un poquito irritativo, por lo que hay que tener cuidado y explicarle bien cómo debe de usar el papá en el niño. Y el que está aprobado también a mayores de 2 años es el pimecrolimus. Ambos deben de aplicarse 2 veces al día en la piel seca durante un periodo de más o menos 6 semanas, y me gusta bastante dejarlo como para pacientes que han tenido brotes recurrentes en un área. Entonces, cuando ya se desinflama, podemos optar por ese medicamento como un mantenimiento, dejándolo 2 o 3 veces a la semana. Si nosotros, a pesar de estos medicamentos, esos tratamientos, vemos que la dermatitis atópica es moderada, grave o no responde a un tratamiento convencional, entonces ya estamos hablando de una dermatitis atópica refractaria, entonces podemos optar por inmunosupresores. El de primera elección en la edad pediátrica es la ciclosporina A, dando una dosis de 2 miligramos por kilo día a 5 miligramos por kilo día en 2 tomas y no más de 2 meses, y siempre con control de exámenes tanto antes como durante el uso de lo que es el medicamento. Otros que usamos más frecuente también va a ser lo que es la zatioprina, el micofenolato de mofetilo y el metrotextate, que lo cual van a precisar amplios controles en los niños, tanto para lo que es el control de cualquier alteración que puede provocar de manera sistémica, o comprobando pues su eficacia. Y también estos tratamientos no se deben de usar por largo plazo, especialmente el metrotexate, que se ha comprobado que el uso por años puede dar incluso una leucemia. Ahora, alternativas de tratamiento en pacientes con dermatitis atópica moderada grave. También tenemos como beneficioso las inmunoglobulinas endovenosas, que destaca la recientemente descrita inhibición de apoptosis de los queratinocitos, y puede ser también una opción de tratamiento en la de atópica grave. Otra opción que tenemos es la fototerapia, especialmente la VB de banda estrecha, que es la de elección para la edad pediátrica, donde se ha demostrado efectos antiinflamatorios y reduce también lo que es la colonización del Staphylococcus aureus. Entonces, lo ideal sería hacer 2 a 3 sesiones a la semana, total de 20 a 30 sesiones, especialmente en dermatitis atópica moderada grave, y se hace ya en los niños que ya se pueden quedar parados, quietos y que puedan seguir indicaciones. Tenemos otras opciones de tratamientos que, como por ejemplo, ahora se está usando mucho lo que es agentes biológicos como el dupilumab, el cual se ha comprobado que se une a lo que es el receptor de la interleucina 4 y la 13, bloqueando así lo que es la respuesta TH2. También tiene una regulación negativa de la TH17 y la 22, y aumenta las proteínas estructurales, lípidos y proteínas necesarias para un equilibrio de la barrera cutánea, y está aprobado solo para niños mayores de 12 años. Y otras alternativas que están utilizando en otros países, como en Estados Unidos, algunas ya las aprobaron, a otras todavía están en estudio, son los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, que la oral es el apremilast y la tópica es el crisaborol. Esto está aprobado para niños mayores de 2 años en edad tópica leve a moderada, y puede arder un poquito cuando se inyecta el medicamento. Otras alternativas son los inhibidores del JAK-STAT,
que también están en estudio, como el abrocitinib, baricitinib y el opadicitinib. Bueno, entonces hay que recordar, ¿verdad?, que la dermatitis atópica no mata, pero sí no deja vivir al paciente. Entonces, y el Día Mundial de la Dermatitis Atópica va a ser el 27 de noviembre de cada año. Gracias. No sé si hay algún o algún comentario. En este momento estoy abriendo la opción para que los participantes puedan encender sus micrófonos, sino también podemos escribir cualquier pregunta en el chat. Vamos a dar quizás unos 2 minutitos, o si alguien desea hacer algún comentario puede levantar su mano virtual para que se les ceda la palabra. Tenemos una pregunta en el chat. También saludos, dice buenas tardes a todos desde el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum, Isa de Abarca. No sé si ella quiere hacer algún comentario. Si no, Juan Vázquez dice cómo combatir los efectos de ansiolíticos en niños con uso de antihistamínicos. ¿Cómo combatir? Los efectos ansiolíticos en niños con uso de antihistamínicos. Pues va a depender el antihistamínico que esté utilizando. Generalmente los sedantes, como estos, traspasan la barrera encefalomática. Entonces, estos son los que van a dar lo que son los efectos sedantes en los niños. Por eso es lo que les mencionaba, que generalmente cada paciente va a ser más susceptible uno a otro a lo que es el antihistamínico sedante. Los niños menores de 2 años no deberíamos de utilizar sedantes, sino utilizar los no sedantes para evitar justamente estos efectos adversos. Muchas gracias, doctora. No sé si habrá alguna otra pregunta, algún comentario. Siempre creo que va relacionado a la pregunta anterior. Nos consultan si estaría hablando de clorfeniramina o de loratadina. La clorferinamina es uno de los antihistamínicos sedantes. Entonces, en realidad en dermatitis atópica, como les mencionaba, lo más ideal sería utilizar lo que es cetiricina o levocetiricina. Si no tenemos en la institución, pues entonces sería loratadina. Y si son niños más grandecitos de 2 años, entonces podríamos optar por la clorferinamina. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Wendy Lu García dice muchas gracias, muy buena la temática. No, también hay saludos desde diferentes unidades de salud. Tenemos otra pregunta de Carol Zelaya, dice, ¿qué hidroemoliente recomendaría además de la urea? Vaya, la urea en realidad no lo recomiendo si el paciente tiene brotes de eczema, porque le va a arder mucho al niño. Por lo que los emolientes va a depender. Si nosotros estamos en un periodo de calor, lo ideal sería utilizar lociones. Entonces, cualquier emoliente en lociones puede ser un aliado bastante adecuado para el paciente atópico. Y si estamos en una época donde hay menos calor o estamos en invierno, pues puede ser lo que es la crema. Como por ejemplo la que tenemos a la mano es la crema fría. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿hay criterios para hospitalizar a un paciente?
Sí, si estamos frente, o sea, realmente no es que hayan criterios específicos, pero si nosotros tenemos un paciente con una eritrodermia atópica, ahí podríamos optar por hospitalizarlo. Pero la mayoría de estos pacientes con dermatitis atópica va a ser tratamiento ambulatorio. Muchas gracias, doctora. Tenemos más saludos. Quiero ver, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿el baño para los niños atópicos sería con pH neutro únicamente? Lo ideal sería utilizar lo que son SINDET de un pH que sea el pH adecuado o el que esté al mismo nivel de la piel. Hay una controversia con el uso de los jabones neutros, porque van a haber muchas marcas que dicen neutro, pero esos realmente no son los jabones más adecuados para la piel. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en el mercado, ustedes si están en una institución, el jabón que más se acerca al pH de la piel de los comerciales, sin ningún lucro de marca, ¿verdad? Sería el Dove, pero el blanco, el original. Entonces, sin color, sin olor, sin perfume. Ahora, en el mercado tenemos muchos sustitutos del jabón que son los Sindet, los cuales hay muchos jabones dermatológicos, los cuales sirven como un jabón sincero, sin utilizar sulfatantes, sin tener detergentes que no sean adecuados para la piel. Pero si ustedes me preguntan de algún jabón que pueda estar más accesible para nuestra población, sería ese de manera comercial, pero no los neutros. Muchas gracias, doctora. Eh, eh, bueno, por el momento no hay más comentarios. No sé si algún participante desea agregar algo o compartir algún otro comentario. Bueno, creo que entonces eso sería todo, doctora. Muchas gracias por su tiempo y también gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias, feliz tarde. Gracias igual, feliz tarde.